tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal, en este que es nuestro primer programa del 2013. La fe, ese eje inquebrantable del alma humana, que se manifiesta de muchísimas formas, también está implicado en el tiempo y la circunstancia en que el ser humano vive. Esto puede llegar a producir muchos cambios, inclusive pasar momentos que podríamos considerar hasta críticos para sostener la fe, este motor tan especial del espíritu humano y que le es indispensable. Para platicarnos de esto, como siempre, me acompaña el Padre Jesús María de Sonartea. Padre, un gusto. Gracias, saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Padre, ¿cómo se manifiesta toda la experiencia que significa la fe? Bueno, qué pregunta. Toda la experiencia. Bueno, pues es cuestión de toda la vida, ¿verdad? Abarca toda la vida, primeramente porque influyen todas las facultades del ser humano, lo intelectual, lo emocional y luego lo relativo a la voluntad, ¿no? Eso por una parte, mirando al individuo, a la persona, pero después la fe es algo que no se consigue o que no llega a su perfección en un momento dado de tu vida hasta el momento en que ya se acabe tu historia, tu camino en este mundo. Es decir, que diríamos que la fe es la expresión de una vida, ¿eh? De tal manera que así como tú a través de las formas humanas de la vida corporal expresas que tu cuerpo está vivo, pues también a través de la fe expresamos que la vida espiritual en ti está viva, ¿eh? Y entonces, bueno, digamos que tiene dos partes fundamentales, que son la fe y las obras. Esto, lo que creemos, el contenido y las obras. O sea, esto de la fe y las obras es porque Santiago en la carta en la carta que escribe él, pues pone había esa discusión o esa discrepancia sobre algunos y también ha existido un poco en la Iglesia, en todo este problema que ha habido con la Reforma protestante, donde ellos daban más importancia o ponían de relieve que lo importante era creer, y la Iglesia pues se puso más del lado de las obras, ¿verdad? Bueno, pues son dos puntos que no se oponen, sino que se completan mutuamente. Es decir, la fe referida a un contenido doctrinal y luego ese contenido doctrinal que condiciona una vida, ¿no? Entonces, lo que Santiago viene a decir es que, pues por muchas cosas buenas que creas tú o sobre Dios, si luego eso no se traduce en una vida, esa fe es una fe muerta, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues vino también la reforma luterana a poner de relieve pues que lo importante era la fe, y consideraron que esta carta de Santiago pues era espúrea, ¿no? La llamaban la carta de paja, ¿no? Que no tenía valor. Entonces, ciertamente que todos los extremos son viciosos o están viciados, ¿no? Ni una cosa ni otra, sino las dos se completan. Es decir, para que tú vivas una vida necesitas unos valores, unos principios, necesitas un credo, ¿no? Entonces, obviamente que la fe como tal hace referencia al credo que tenemos, y luego en las obras se manifiesta cómo ese credo afecta a tu vida. Es decir, porque nuestro credo no es ni objeto de la inteligencia ni objeto de la fe solamente, sino que nuestro credo es
en parte está la inteligencia, en parte es la fe y luego también otra parte es la vida. Es decir, que podríamos decir que son tres áreas en las cuales se manifiesta la fe, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vivimos, ¿no? Y luego pues esos valores que son pues parte de lo intelectual y de lo espiritual. Es decir, que la fe tiene esas dos dimensiones. En cierto modo, la fe no excluye la inteligencia, y hace poco escribió el Papa algún discurso en ese sentido, ¿verdad? De que lo que nosotros creemos, que podríamos decir en el sentido es fe, pues no es algo ajeno a la inteligencia. Por supuesto, ni a la razón, pero... Ni a la razón, sino que está normalmente en consonancia, solamente que no nos alcanza, ¿verdad? Para captar toda la riqueza. Ahora, aquí cabe una reflexión de qué sirve profesar una fe que no la manifiesto en actos y en una forma de vida, sino que ahí la tengo guardada en el closet. Y yo sé que la tengo, pero pues no la demuestro en mi mundo y no hago las obras buenas que la fe me impulsa a hacer. Entonces, cabe pensar aquí, si yo la profeso pero no la llevo a cabo en la vida, entonces cabe una duda, ¿la tengo o no la tengo? Así es, claro que sí. Por eso dice Santiago, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Ahí está totalmente de acuerdo. La respuesta, ¿no? Perfecta, ¿no? O sea, uno que cree algo, pues se lo tiene que demostrar en su vida. Por eso, una de las fórmulas más bonitas que encontramos en San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que con el corazón se cree y con los labios se profesa la fe. Es decir, que tú dices, ay, yo tengo una fe. Hay gente que dice, ay, tengo una fe. Siento una fe grandísima en mi corazón, cómo me emociono, etcétera. Y San Pablo dice con los labios, que nosotros hoy día diríamos bien con las obras se profesa la fe. ¿Por qué dice San Pablo los labios? Porque en aquel tiempo, como ya hemos mencionado alguna otra vez, el cristianismo pues estaba perseguido, ¿no? Y entonces muchos cristianos tenían que profesar la fe a través de los labios, es decir, se les llamaba ante las autoridades, a ver, profesa tu fe, tú eres cristiano, crees en Jesucristo, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, etcétera, lo que fuera que les preguntaran, entonces tenía que profesar con los labios, ¿no? Y no bastaba con decir, no, yo eso no tengo por qué decirles, ¿no? Entonces esa profesión de fe se estaban jugando la vida, ¿no? Y en ese sentido, San Pablo pues habla de que a través de los labios profesamos la fe y damos testimonio de lo que creemos. Hoy día pues los labios no es tan importante, ¿por qué? Porque pues no nos cuestionan tanto en el sentido de que digamos lo que creemos, sino nos cuestionan más en el sentido de que demostremos con nuestra vida lo que creemos, que merece la pena, de que si tú crees en tal o cual cosa, si crees en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, pues tú lo vivas de acuerdo con los valores del matrimonio, del amor, de la fidelidad, de la indisolubilidad, de la unidad, etcétera, ¿no? Y ya las palabras, pues ahí quedan. Si no van acompañadas de obras, pues son... Ahora, en el caso de quien quiere vivir una vida basada en su fe, también puede caer en la desorientación, no saber cómo hacerlo, o la fe misma es un camino, nos orienta a continuar con un camino. Sí. Bueno, pues digamos que ¿te acuerdas que el otro día hablábamos un poco del camino de Abraham, ¿verdad? De cómo él, pues al principio cuando Dios lo llama, pues no entiende las cosas, qué es lo que Dios quiere y no entiende el modo de actuar de Dios, ¿no? Entonces dentro de nuestra experiencia cristiana, obviamente que hay un camino, primeramente hay un camino que llamamos iniciación en la fe, ¿verdad?
Esa iniciación en la fe tiene dos etapas. Una es la etapa de la familia, cuando una persona vive en una familia cristiana católica, y la otra etapa es la que se le da en su comunidad cristiana, que llamamos comúnmente parroquia. Entonces, en nuestra casa, en las familias cristianas, nos han enseñado a rezar, nos han enseñado ciertas cositas, ¿no?, que nos han servido y que las hemos entendido de niños, dónde está Dios, etcétera, y cosas semejantes, y la Virgen, y a rezar antes de dormir o al tomar los alimentos, etcétera. Pero luego, esa es una fe, como diríamos, general, ¿no?, que puede valer para toda persona creyente. Ahora, para nosotros como cristianos, si recuerdas que mencionábamos la carta del Papa, donde nos decía que este camino que dura toda la vida, el camino de la fe, empieza con el bautismo. ¿Sí? Y entonces lo que hace una comunidad cristiana, una parroquia, es administrar los sacramentos de iniciación, ¿no? Y esa es la preparación que se da a los niños a partir de X edad, por ejemplo aquí a partir de los 7 años, se los acepta al catecismo para la confirmación, luego para la catequesis para la primera comunión, y junto con la primera comunión suele ir también acompañada la confesión o sacramento de la reconciliación. De esa manera, pues ya el niño para los 8 o 9 años ha recibido estos 4 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía y reconciliación, ¿no?, que son los sacramentos de iniciación, aunque la reconciliación no se considera de iniciación, pero también se suele dar. ¿Por qué? Porque si el niño no aprende a confesarse, pues después de mayor, pues va a tener sus reservas, ¿verdad? Sí, puede aprender, pero va a tener sus reservas y no va a apreciar qué importancia tiene o qué sentido tiene en su vida ese sacramento. Entonces, ciertamente que partimos esa es la etapa de la iniciación, ¿verdad? Ya, claro, esa iniciación que tú la recibes o que yo la recibo, que un niño la recibe a los 7, 8, 9 años, pues, ¿qué le espera en el futuro? Pues le van a esperar etapas más difíciles que enfrentar. La cuestión es, esa fe, esa iniciación, ¿le va a servir para los problemas de la adolescencia, para los problemas de la juventud, para los problemas o retos que va a encontrar como adulto? Y pues entonces ese camino, obviamente que tiene distintas etapas y que pues idealmente a esa persona habría que acompañarla, y bueno, quisiéramos hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso, después del Vaticano II, se sugirió el catecumenado de adultos, ¿verdad? No solamente para quienes quieran bautizarse siendo ya adultos, sino para quienes han sido bautizados, pero se encuentran con que la fe que recibieron de niños no les sirve para los retos de la vida o las necesidades de la vida siendo ya adultos, ¿verdad? Y entonces se da de distintas maneras. Ciertamente que hay un ritual para el catecumenado oficial en la iglesia, pero ya el modo de llevar a cabo las catequesis, pues hay muchas formas, ¿no?, de hacerlo en distintos lugares y en distintas parroquias. Pero lo importante es que existe eso, y en la Iglesia Católica tenemos eso, porque en la Iglesia Católica tenemos, y esto sin querer presumir, pero tenemos multitud de facilidades y de oportunidades para que la gente crezca en la fe y para que la gente enfrente los retos y las necesidades que va a encontrar en su vida. Y pues para eso, bueno, pues puede ser que en su parroquia no exista, pero hay en otra parroquia, y en un lugar como este, en el DF, pues uno se puede informar donde le pueden ofrecer lo que él necesita, o puede ser inclusive, se puede dar una catequesis individual, que un adulto pueda ir recibiendo catequesis individual durante X tiempo, meses o años, el tiempo que haga falta, hasta que él sienta que ya tiene las bases y los recursos suficientes para enfrentar la vida o esa crisis con la cual se encontraba, fruto de que la iniciación
cristiana que había tenido no la había cultivado suficientemente en un modo progresivo, ¿verdad? Así como lo hacemos pues en la formación humana académica. Estudia la primaria, después viene la secundaria, y luego viene la prepa, y luego viene la carrera, etcétera, y luego viene ya el ejercicio, y luego viene la formación permanente, ¿verdad? Los cursos que tienes que, para ir actualizándote, todo eso lo tenemos también en la iglesia. Existe la formación permanente, tanto para laicos como para nosotros, los sacerdotes y religiosos. Es algo que se da. Pero bueno, este punto es algo que sí es interesante tratarlo, porque pues ya ves cómo, decíamos el día pasado, citando al Papa, que vivimos en un tiempo de increencia. Mucha de la responsabilidad de esta increencia es que los cristianos o católicos pues se han lanzado a la vida sin tener estas capacidades de enfrentar los retos de la vida, y por otra parte se han encontrado con el ambiente social secularizado o materialista de nuestras últimas décadas. ¿Y qué pasa? Pues que esa fe ya no les sirvió para hacer frente a esos fenómenos, a esas ideologías diferentes. Ahora, padre, para que el ser humano acepte una experiencia, para que el ser humano viva, o lo que es realmente la vida del ser humano, debe tener dos condiciones: una parte emocional y sentimental. La fe se puede vivir o se vive en estos ámbitos psicológicos del ser humano, las emociones y los sentimientos. Claro. Por supuesto que es que el ser humano es ser humano completo. El creyente, cuando una persona es creyente y cuando una persona se compromete a vivir una vida en la línea de la fe, al servicio de la iglesia, sea religioso, sacerdote, religiosa, no va a dejar de ser humano al 100%. Y entonces, pues no, una de las cosas malas que nos puede pasar a nosotros, los sacerdotes o religiosos, por eso de que hacemos voto o promesa de celibato, voto de castidad nosotros los religiosos, es que pensemos que ya estamos como que le cortamos ese lado de la afectividad, ¿verdad? Y que vamos a ser personas así, secas como estatuas de mármol, que ni sienten ni no sé, solamente, pues no somos robots, somos personas al 100%, ¿verdad? Y el cristiano, como sea, bueno, pues es que hablábamos de San Francisco hace unos días. Así es. ¿Y qué es lo que poníamos de relieve? Precisamente San Francisco, el lado afectivo de su personalidad, ¿verdad? Y cómo él, al pensar en el amor de Dios, fuera en Belén o fuera en, como leíamos el otro día, la historia de Grecio, o sea, en la Pasión de Cristo, lloraba, se emocionaba. O sea que, bueno, Santa Teresa, que tú sabes cómo ella, pues, con su talante castellano, tiene un modo de expresarse muy directo y así, al pan pan y al vino vino, pues es muy humana, ¿verdad? Es muy humana, y precisamente, bueno, entre las cosas típicas que se cuentan de ella es pues cuántos años estuvo que sin emociones, sin sentimientos en su vida espiritual, ¿verdad? Y entonces pues se quejaba un día, o conversando en un rato de oración con el Señor, le decía: no me extraña, Señor, que tengas tan pocos amigos, puesto que si así tratas a los amigos como me estás tratando a mí, pues otros te dejan, ¿verdad? Pues sí. Y también ella decía con una frase pues en el argot español, decía: obediencia con tortilla doblemente bueno. Que quería decir que si lo que te mandan te gusta, pues qué bueno, mejor. Qué mejor, ¿no? O sea, no es que ni tiene más mérito ni menos mérito que obedezcas con gusto o disgusto, lo importante es que obedezcas, ¿no? Pero si el Señor te da la oportunidad, o las circunstancias de tu vida te dan la oportunidad de que esa obediencia pues la hagas con gusto, pues tanto mejor, porque obviamente que se manifiesta en el modo de ser de una persona, se manifiesta si es un creyente feliz. O sea que eso precisamente, ya ves que
Eso lo mencionamos el otro día. Entre las cosas que nos decía el Papa también, nos hablaba de el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. La alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Entonces tenemos que ser testigos alegres de lo que creemos. Y si no, pues bórrate. Pero, la lista. O sea, la fe se debe alojar en el corazón del hombre. Ya ves lo que ha dicho San Pablo. Con el corazón se cree. Primeramente, tomando en cuenta que el corazón es la expresión de las facultades interiores del ser humano, ¿verdad? Y entre esas facultades, bueno, pues la emotividad, la afectividad, pues es una parte fundamental de nuestra vida que pues da a la vida el gusto que Dios nos da, o sea, es que imagínate si Dios no nos diera gusto por la amistad, si no te diera gusto para comer, si no te diera gusto para dormir, ¿sí? Y etcétera, el gusto ante un paisaje bonito, ante una belleza, todas esas cosas son emociones. Claro. Y Dios así como nos las da para gozar de las cosas naturales, nos las da también para las cosas espirituales, ¿no? O sea, tú entras en una iglesia y oyes cantar el Aleluya de Händel, ¿verdad? Entre nubes de incienso y una iglesia llena de gente cantando, coreando el canto, ¿y qué sientes? Una gran emoción. O sea, y es una emoción pues humana, ¿verdad? Y que te empuja y dices, ay, yo quiero estar con estas personas, yo quiero unirme a la oración, a los cantos de estas personas, y vas viendo la cara de las personas y las ves con un semblante sonriente, pues dices, aquí me quedo. Claro. Ahora, cuando no tenemos toda esta parafernalia, pero sí tenemos una fe, esta fe hay que transmitirla y darla a la comunidad, a las personas, no toda la sociedad, sería imposible, pero sí a las personas que nos rodean y con las que contactamos. Aquí viene una duda, entonces, ¿cómo transmitir esta emoción? ¿Cómo transmitir ese sentimiento de la fe? Bueno, pues yo creo que lo primero que necesitas es que esa fe pues no se quede aquí en la cabeza, porque la cabeza no se emociona, ¿verdad? Así es. Bueno, a lo mejor un matemático sí tiene sus emociones también, ¿no? Sí, bueno. Por supuesto, al resolver un problema. Sí, bueno, pues sí, da mucho gusto, ¿verdad?, cuando se resuelve algo. Pero si nuestra fe se quedara aquí en la cabeza, en el sentido de que al decir creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, y recitar todo el credo, y ya con eso digo que yo tengo mucha fe, pues entonces, pues no tendrías por qué tener mayor emoción. ¿Y cómo la compartes con los demás? Entonces hace falta que, para eso acabo de leerlo ahí en esa frase del Papa, que la fe se convierta en un encuentro con Cristo, con Dios. Es decir, que no seas creer a alguien, ni siquiera creer en alguien, aunque ya le añade algo, ¿verdad? El creer en alguien, sino que sea una relación, claro que es espiritual, pero una relación a través de la cual tú sientes que Dios es parte de tu vida, tú sientes que Jesucristo para ti es una persona real, ¿verdad?, con la cual tú platicas, con la cual tú te sientes cercano, con la cual tú te sientes identificado, etcétera, comprendido, apoyado, consolado en un momento de dificultad, etcétera, así como lo dice el Salmo famoso del pastor: aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, ¿verdad? ¿Ves? Y eso es del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ese Dios del Antiguo Testamento no es tan lejano como algunos dicen, hay un Dios majestuoso entre truenos y relámpagos en la cima del monte, no, porque ese salmo está expresando la experiencia religiosa de un creyente, que siente que Dios está con él y que nada teme y está tranquilo,
porque Dios lo acompaña en las circunstancias difíciles de su vida. Entonces, pues, ¿cómo lo compartimos? Pues obviamente que si tú me ves, me encuentras, y ¿con qué cara me ves? Según como me veas, pues te va a surgir la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿O por qué estás hoy, se te ve más alegre, ¿verdad? Entonces, la alegría y la tristeza son sentimientos que se proyectan a través del rostro, a través del modo como me saludas, cómo te saludo, de palabra o con un abrazo o con un fuerte apretón de manos, etcétera. Entonces, todo eso estamos tratando de impulsarlo o de hacer entender a la gente que cuando vamos a la iglesia, pues no somos simples orantes, que yo voy, me pongo en un rincón, como lo vemos desafortunadamente en muchas de nuestras iglesias, y es una mala propaganda, ciertamente para gente que está un poco alejada, pues el que no sientan esa cercanía, de que si yo voy a la iglesia me siento junto a una persona, cerca, lo más cerca posible, y no me siento en una esquina de una banca, uno aquí en la esquina, el otro en la otra esquina, y así vamos, las 20 bancas de la iglesia, tienen 40 personas, cada uno en una esquina, como si fueran boxeadores. Pues. Ahora, entonces, obviamente, ¿qué es lo que proyectas a través de eso? No vas a proyectar entusiasmo por creer, pero por el entusiasmo por compartir esa religiosidad, sino más bien te sientes extraño, no será raro. Más bien que las personas van a cumplir con la forma y no con el fondo. Claro, esa es otra dimensión de nuestra fe, que no la hemos tocado y que pues es muy seria dentro de nuestra vida, ¿verdad? Así como tenemos el compendio de nuestra fe en un credo, luego también tenemos un compendio de obras o de obligaciones que les llamamos mandamientos, ¿verdad? Y bueno, pues si nosotros no entendemos o si nosotros no vivimos esa fe como ese encuentro personal con Dios, ¿qué pasa? Pues que tú la reduces a creer lo que te mandan, lo que te han enseñado, y a cumplir los mandamientos, y a cumplirlos como requisitos, ¿no? Porque por lo menos si los cumples como medios que te ayudan a cultivar esa relación con Dios, pues pero si los cumples como requisitos, ¿para qué? Para que Dios no te castigue, o para que no peques, o para que te vaya bien en la vida, etcétera, pues eso es no, así no, eso no va a funcionar. Dios, ¿verdad? No tiene una oficina burocrática. No. Y de ahí viene la famosa, el cumplimiento, ¿verdad? Que es el cumplimiento, que no es una... Okay. No es una experiencia de tu vida, de que tú hagas las cosas porque las quieres hacer, sino que, pues como en la sociedad, ¿no? El quedar bien, ese es el cumplimiento dentro de la vida cristiana, religiosa. El quedar bien con Dios, pero qué tontería, ¿no? Pues como si Dios no te viera más que la cara, ¿verdad? Dios conoce el corazón, qué hay en tu corazón, por qué lo haces, cómo lo vives, cómo lo haces. Entonces, en ese sentido, pues el cumplimiento, pues está hoy día estamos pues luchando mucho, todavía hay mucha gente, desafortunadamente, que dentro de este ambiente religioso que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades cristianas, pues mucha gente todavía se mueve por eso. Desafortunadamente no han tenido todavía esa experiencia, esa oportunidad de una fe personalizada, de un encuentro así personalizado con Dios o con Jesucristo, de tal manera que lo que les mueva sea esa relación personal con Él, y entonces lo ven más como cumplir esas obligaciones, los 10 mandamientos de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia, y ya, ¿qué le puedes reprochar tú a esa persona? ¿Verdad? Si cumple con todo eso, ¿verdad? Si la fe no es un requisito, no es un trámite, no hay una oficina de trámites donde haya que cumplir con las cosas formales. No, eso cuando tú entiendes que tu fe es una manera de relación
con Dios o con Jesucristo. Pero cuando tú esa fe la ves como una serie de requisitos para que te den un premio, para evitar ir al infierno, como dicen, o para poder ir al cielo, porque todavía hay muchísima gente, tú te habrás dado cuenta, de que hay mucha gente que todavía tiene ese esquema de pensamiento y preocupados por la salvación eterna y por no cometer pecados, etcétera. Pues todo eso, esa es una experiencia de fe que no es viva. Algo medieval, diría yo, ¿no? Medieval, pues sí. Muerta, o sea, y triste, triste. ¿no? Triste, porque si yo tengo que hacer esto, ¿y por qué lo tengo? No, pues porque está mandado, ¿no? O sea, no tienes una motivación interior o ulterior, pues ¿cómo vas a hacer las cosas a gusto? ¿Verdad? No es igual que tú te levantes a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que te levantes a las 6 de la mañana a preparar el desayuno a tu esposa o a tus hijos o a tu abuelita, ¿no? Obviamente que esas relaciones interpersonales le dan otro sabor, otro gusto a las cosas. De un valor emocional, ¿no? Emocional, ahí está, porque tiene, y eso lo tenemos que cada vez, por eso, bueno, pues tratamos dentro de lo posible, porque nosotros tenemos un problema en la Iglesia Católica relativamente grande, que son las multitudes, ¿verdad? De las cuales en parte nos gloriamos, ¿verdad? Ay, la iglesia llena, y vinieron 400 personas a misa, o se reunieron en la plaza tal, o en el Estadio Azteca, 10,000, 20,000, 30,000 personas, y ¿qué? Pues todo eso, pues muy bien, no vamos a decir que está mal, pero todo eso, ¿qué consecuencia tiene? Pues que las relaciones interpersonales pues se dificultan muchísimo, porque yo como ministro, como párroco, no puedo tener una relación personal con tanta gente. Cuando vienen a la iglesia 300 o 400 personas, aunque me pongan en el atrio, pues para cuando salude a unas 10 personas, ya las otras 300 y 90 ya se han ido, ya se fueron, ¿verdad? Y entonces, pues el trato, la relación interpersonal, y entre ellos también, porque entre tanta gente pues no se conocen, la gente no se conoce, a veces se conocen de vista, pero no han tenido la oportunidad de interactuar entre ellos, y pues se sienten ahí anónimos y desconocidos. Ahora, aquí surge una duda. La fe, cuando realmente se vive con el convencimiento de la fe, el convencimiento, no haciendo trámites, es un camino que va a llevar a la evolución, a la mejora. Claro. San Pablo nos dice que nuestra meta es reproducir la imagen de Jesucristo. Reproducir la imagen de Jesucristo. Entonces tú me dirás, ¿en cuántos cristianos has visto tú encarnado Jesucristo? No digas cuántos. Sí, no, me quedé... Entonces, bueno, hace unos días platicábamos de Francisco de Asís y sus valores como ser humano, ¿no? La comprensión, la tolerancia, la compasión y la fraternidad. Eso sí es encarnar la existencia de Jesús en un ser humano. Entonces sí lo hay. Claro que los hay, los ha habido y los hay. Pero ya que me dices la meta, pues es esa. Imagínate si es una meta, pues que nos da que hacer para toda la vida, ¿no? Y que la tenemos que, porque te voy a decir que hay muchísimos cristianos, una mayoría grandísima, que ni siquiera saben que esa es su meta, ¿no? Y que si se la dices, pues te fruncen el ceño, levanta las cejas y diciendo, ay, este padrecito, ¿con qué nos viene ahora? ¿Verdad? ¿No? Y si tú les dices, dicho de otra manera, que tienen que amar como Cristo, que tienen que trabajar como Jesucristo, que tienen que comportarse como Jesucristo, que tienen que perdonar como Jesucristo, ¿qué te van a decir? Que no se puede, que es inalcanzable. Pues ¿eso quién? No, pues ni que fuera yo Jesucristo, ¿no? Pues sí, o sea... Entonces una persona que te dice eso, ¿qué entiende de ser cristiano? Nada.
nada. Porque esa es la meta, o sea, para eso somos cristianos, para encarnar a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Que dijimos que Cristo había venido a este mundo para encarnar al ser humano en el cual Dios se complazca, al ser humano como debe ser el ser humano. Entonces, si Él es el hombre perfecto, nosotros, siendo cristianos, podemos encarnar al hombre perfecto que es Jesucristo. Entonces, lo malo es que saquemos del lugar estas dos facetas de nuestra vida, ser cristianos y ser humanos, ¿no? O sea, con eso tampoco nos estamos diciendo que la única manera de ser el hombre perfecto sea ser cristiano, porque todos los actitudes fundamentalistas son malas, son perjudiciales, etcétera, ¿no? Dicen que un cristiano católico le preguntó a Dalai Lama qué le aconsejaba, qué consejo le daría para ser un buen cristiano, para ser un buen creyente, un buen ser humano, y él le dijo, pues sé un buen cristiano. Entonces ahí es una actitud en la cual cada uno, y si porque es como lo mismo, si a mí me dice un budista, ¿cómo puedo ser yo perfecto? Pues cumpliendo con tu ideología, con tu doctrina, etcétera, ¿no? No, pero ahora, si me dice, no, pero es que yo quisiera otra cosa. Entonces, pues si quieres leer el Evangelio, a ver si te gusta, a ver qué te parece, otra cosa, ¿no? Pero, o sea, esas actitudes así fundamentalistas que solemos tener o hemos tenido en distintos grupos religiosos, pues hoy día no están de acuerdo con lo que hablamos del ecumenismo, ¿verdad? Y del respeto a la fe de cada uno. Pero, como digo, para nosotros como cristianos, puesto que hemos aceptado este estilo de vida, el modo ser cristiano es ser el humano, ser el ser humano que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ser humano perfecto y a ti, a través del ser cristiano, te estamos dando un camino, te estamos enseñando un camino que puedas reproducir las actitudes de Jesucristo. Y si Jesucristo fue el hombre perfecto, en el cual Dios se sintió complacido, pues también nosotros, siendo como Jesucristo, vamos a ser el hombre, la mujer perfecta, el ser humano perfecto. Al reproducir la conducta, las actitudes de Jesucristo, cuando se hace, ¿se comprenden la razón de por qué existen estas actitudes y esta conducta? ¿Cuáles? Por ejemplo, al entender la idea de la fraternidad y vivirla, una vez que se vive esa experiencia, nos hace entender por qué es tan trascendente. Claro. Por sí sola. Es como si te digo, para vivir la pobreza. La pobreza famosa de los franciscanos, así es, ¿verdad? Bueno, cuando tú la vives, tú entiendes el sentido que tiene esa pobreza. Exacto. Claro. Entiendes el sentido que tiene, porque en esa pobreza está incluido que yo no tengo propiedad alguna y que sin embargo no me falta nada. Y yo lo digo porque... Y entonces, a través de esa experiencia, yo estoy viendo que esa actitud de pobreza, de no poseer nada mío, me da una gran libertad para trabajar, porque yo no trabajo por el dinero que me dan, sea en la parroquia, en cualquier lugar donde yo no trabajo, ¿por qué? Porque ese dinero no lo voy a meter en mi bolsa. Ese dinero va a ir o al fondo de la parroquia o va a ir al superior de mi comunidad si estoy trabajando en otra clase de actividades. Y entonces, pues no me preocupa. Bueno, y si me dan 100 o me dan 200, pues gracias, ¿no? Y si resulta que con lo que me dieron ese mes no me alcanza para hacerme una operación de un ojo, pues yo sé que el superior se va a preocupar de que tenga lo necesario, ¿no? Y de que si la comunidad no tiene los medios, pues habrá otros medios que llamamos la mesa del Señor. San Francisco dice precisamente que cuando los frailes trabajaban, dice, si no les dan la remuneración de su trabajo, pues acudan a la mesa del Señor, que es a pedir, a la limosna. Pues vaya, eso.
Uno dice, pues vaya, oye, pues después de matarse trabajando y que no les alcanza ni para comer, ¿cómo que no? Pues no se conoce ningún fraile que se haya muerto de hambre. No, que yo sepa. Pero Dios te da de distintas maneras y yo lo comentaba todo porque eso te da la libertad. Bien se dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Eso es un hecho. Sí. Y nadie puede experimentar los valores de un ejemplo que es las conductas de Francisco de Asís o de Jesús únicamente por plática. O sea, si no las vive, claro, no las va a entender. Claro. Sí, hay un salmo que se suele repetir bastante en la Eucaristía, que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Si no haces la prueba, pues no lo vas a decir. Te estás arrepentido, quieres conseguir el perdón, pues pídele perdón y verás cómo te perdona. Necesitas algo, pídeselo y te lo dará. Haz la prueba. No te quedes nomás en, ay, me gustaría, yo querría. Métete ahí, métete en el camino de Jesucristo, ven, sígueme y verás, ¿no? Entonces, ciertamente que en la experiencia, la fraternidad, pues igual, decir, pues ver que la fraternidad es posible, que la fraternidad responde a los anhelos de comunión que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Donde ya no es por un interés personal, donde pues en las relaciones humanas, así plenamente humanas, se mezclan los sentimientos egoístas sin darnos cuenta, ¿verdad? Y por eso fracasan los matrimonios y fracasan las amistades, y por eso se dice, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, pero como los tesoros no se encuentran con facilidad, tampoco los amigos. Padre, como siempre, bueno, pues ya se nos vino el tiempo. No, todavía. O ya casi. El próximo... 3 minutos ya. 3 minutos. El próximo domingo es una fiesta en la tradición de este país y de todos los latinos, pero particularmente, que yo sepa, en España y en nuestro país, la tradición de la adoración de los reyes. ¿Qué nos platica de ella? Que es una importantísima tradición. Sí, pues es uno de los misterios de la vida de Jesús, que lo encontramos en el Evangelio, que nos dice cómo vinieron estos magos de Oriente, que luego los hemos hecho reyes, ¿verdad? Magos de Oriente preguntando por Jesús, ¿verdad? ¿Dónde había nacido el rey de los judíos? ¿Verdad? Entonces, pues ahí, pues todo eso se ha ido desarrollando en torno ante un folclore religioso, pues muy bonito, que, bueno, pues son cosas que se van desarrollando con el tiempo, ¿verdad? Y que, bueno, pues así como le traen regalos a Jesús, pues todo eso, la catequesis, yo creo que ha sido más la catequesis familiar, que ha desarrollado pues esa idea de cómo, así como le trajeron regalos a Jesús de oro, incienso y mirra, pues también les traen regalos a los niños, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso, pues de niño, ya después el saber enseñar a los niños cómo pues esas cosas no son engaños, sino que son formas de enseñarles la vida de Jesús, y cómo pues esos reyes magos se hacen presentes hoy día de otras maneras, ¿verdad? Sea a través de los papás, a través de los abuelitos, etcétera, dentro de la vida cristiana y de la vida de la fe de esos niños, para recordar ese misterio de estas personas que vinieron a ofrecerle a Jesús el homenaje en nombre de los pueblos paganos. Bueno, todo esto históricamente, pues hoy día se cuestiona un poco, ¿no? En qué manera, cuándo fue que llegaron, etcétera. Pero bueno, lo que queda ahí, para nosotros, la fiesta que celebramos el domingo, que se llama Epifanía, es decir, manifestación de Jesús al exterior, a los pueblos que no eran miembros del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Eso es lo importante, es el ver cómo Jesucristo es rey para todo el mundo, es Mesías, es Salvador para todo el mundo, viene para toda la humanidad, es el maestro, es el hermano, es el amigo de todos, y estos magos pues son la representación de esa humanidad que no era miembro del pueblo de Dios, pero que enseguida, así como veíamos en el anuncio de los ángeles, que decían paz a los hombres de buena voluntad, pues ahora estos son manifestación de esa humanidad,
de esos hombres de buena voluntad que vienen a prestar homenaje a Jesucristo, a reconocerlo como el Rey de las naciones. Y la belleza de toda esta parafernalia, ¿qué le parece, padre? Por ejemplo, aquí en México hacemos la famosa rosca. Están haciendo una rosca monumental aquí en el centro histórico, iba a decir histérico, y es toda una parafernalia y una fiesta pues de más de 300 años. Sí, pues yo creo que todo eso es bueno, siempre y cuando no perdamos de vista la esencia y el sentido, claro. Como en la Navidad. Todo lo que es regalos y fiesta, pues qué bueno, ¿no? Pero siempre y cuando sepamos que todo eso tiene una razón, que es el misterio del nacimiento de Jesucristo, o el misterio del homenaje que le prestan estos pueblos paganos, así llamados, a Jesucristo, sin conocerlo. Así es. ¿No? Entonces, adelante la fiesta. Adelante con la fiesta. Y eso con los es parte niños de hacer también nuestra religiosidad atractiva y bonita, ¿no? Claro. Las fiestas. Y toda su cultura, ¿no? Claro, es que, bueno, pues ya ese es otro tema, ¿verdad? De la cultura. La cultura, la fe y la cultura, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, como todavía nos quedan unos segundos, estamos en el tiempo de las creencias, ¿no? En una época un poco conflictiva, donde las creencias religiosas pasan por un momento, vamos a decir, crítico. ¿Cómo se vive esta situación en la iglesia? Ay, dolorosamente y esperanzadamente. Dolorosamente, por una parte, y este tema yo creo que lo tenemos que dejar para el próximo día, ¿verdad? Porque si está largo. Porque Patricia nos está diciendo que ya se acaba el tiempo. Y esperanzadamente, dolorosamente porque vemos que mucha gente se aleja. Y esperanzadamente porque eso pues abre también un reto para la iglesia, que es la evangelización, que tenemos que evangelizar y que tenemos que preparar a nuestro mundo de una manera que ellos puedan dar razón de su fe, ¿verdad? Porque pues así como tenemos una gran sociedad, numerosísima, ¿verdad? Sobre todo en las ciudades que están en esa experiencia de increencia o también de desertificación, dice el Papa, como si estuvieran en el desierto, perdidos en el mundo, pues también hay mucha gente que siente el deseo de dar un contenido a sus vidas, y la Iglesia está haciendo frente, como ya mencionamos, al hablar de la nueva evangelización, siente cómo podemos presentar esta fe y estas respuestas a las inquietudes del ser humano, y tenemos la doctrina, tenemos las personas que lo pueden hacer, y tenemos, digamos, el entusiasmo, porque siempre y cuando contamos con miles y millones de cristianos que son felices y viven su vida, vivimos la vida con alegría y con entusiasmo, pues es el manpower, como dicen, ¿verdad? Para poder llegar a esa evangelización. ¿Está absolutamente lista ya para el hombre del siglo XXI? Sí. La iglesia. Hombre, pues sí, ¿no? ¿Cómo que sí, no? En ciertos niveles sí, pero en otros no. O sea, las masas no están preparadas, pero está preparada una élite de ministros y de laicos, y los movimientos, por ejemplo, eclesiales, que son un fenómeno también que podríamos hablar de ellos. Los movimientos eclesiales de laicos, pues son también una riqueza que está haciendo frente precisamente al siglo XXI, ¿no? Que podemos contar con ellos. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar en el siglo XXI y muchísimas gracias por su atención, y les deseamos el mejor Día de Reyes, una fiesta muy particular, muy hermosa en nuestro país. Muchas gracias. Que les traigan muchos regalos. Que nos traigan muchos regalos también. Amor y esperanza. También. Muchas gracias.